al abrigo de Dios, morará bajo sombras de amor, sobre él no vendrá ningún mal, y en sus alas feliz vivirá. Bienvenido, bienvenida una vez más a este su programa Como una semilla de mostaza, y queremos empezar dando la bienvenida, dándole las gracias, como no, por permitirnos esta intromisión en su tiempo, en su espacio, en su lugar donde usted se encuentra en esta hora y a través del medio que esté utilizando. Es nuestro deseo hoy empezar a sembrar un pensamiento para después ir a un tema tertulia, un pensamiento que nos haga estar agradecidos totalmente, que se vaya de nosotros toda amargura, toda queja, toda acusación, toda condenación por el milagro tan precioso que el Señor Jesucristo ha hecho en nuestra vida. Y si en la suya no lo ha hecho aún, lo puede hacer muy prontamente. Hoy vamos a empezar un tema que vamos a hablar cómo hemos sido libertados del pecado. Somos libres, somos libertados. Usted y yo hemos sido libertados. Si no lo ha sido, lo puede ser, porque Cristo ha venido a libertar. Y antes, más vale de muestra un botón que cualquier palabra que podamos decir. Quiero leerles del Señor Jesucristo en el capítulo 11 del Evangelio de Lucas, qué explicación nos da Jesús para, a modo de devocional, de entrar en calor en la presencia del Señor en este programa. Nos dice así la palabra de Dios en Lucas 11, en su versículo 21. Dice, cuando el hombre fuerte, refiriéndose a Satanás, refiriéndose al diablo, cuando el hombre fuerte armado, y esas armas son todas las cosas, a veces son complejos, rencores, resentimientos, odio, divisiones familiares, debilidades, pecados. Cuando el hombre fuerte, armado, con esas armas, guarda su palacio, hablando del ser humano que es como un palacio para el diablo. Es un lugar donde él puede morar para hacer el mal. Es como un centro logístico de operaciones donde él tiene esos mandos y a través del ser humano él puede preparar una violación, un abuso, una ruptura familiar, un robo, un aborto. Él utiliza al ser humano de una manera muy sagaz. Él es capaz, cuando está dentro, él considera que tiene un palacio y que puede hacer en ese palacio lo que le place. De modo que dice, en paz está lo que posee. Mientras Satanás, mientras el enemigo, no le damos publicidad, pero hemos de saber lo que enseñó. Ese hombre fuerte guarda lo que tiene, está todo en paz. Y de hecho, pues muchos de nosotros fuimos en otro tiempo, quizá personas que se embriagaban, que se drogaban, que cometían cualquier tipo de actos en contra de la palabra, incluso en contra de la ley. Pero ocurrió algo un día cuando nosotros estábamos en una aparente paz, cuando nuestros enemigos parecían que era simplemente la ley, la palabra y Dios. Un día Dios nos llama y nos rescata. Ya vamos a ver más adelante cómo. Pero en ese momento el enemigo es cuando se ve en amenaza, porque va a perder ese lugar, va a perder esa potestad, va a perder a ese palacio en el cual ha anidado y ha hecho lo que se le antojaba. Por lo tanto dice el 22, pero cuando viene otro más fuerte que él, hablando de Jesús, la venida de Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que redime, que liberta, el Cordero de Dios que ha venido a decir a los de espíritu quebrantado que hay libertad, libertad para los cautivos. Así, cuando fue investido de poder en la sinagoga Jesús, cuando cogió el rollo y dijo, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque Él me ha ungido. Vino el ungido de Dios a declarar la libertad de los cautivos y de los oprimidos. En ese instante dice, cuando viene otro más fuerte que Él y le vence, porque Jesús venció en la cruz a todos los principados, potestades, al diablo. No hay una figura más alta, no hay un nombre más alto que Jesucristo. En el nombre de Jesús, dice la palabra de Dios, se dobla toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiesa y confesará que Jesucristo es el Señor. Esa es la garantía
de nuestra redención, de nuestra libertad, de nuestra liberación. Y eso nos otorga un plus de confianza. Eso nos otorga una paz que sobrepasa todo entendimiento. De modo que dice que viene otro más fuerte, hablando de Jesús, y le vence y le quita todas sus armas en que confiaba este hombre fuerte, malo, el mismo diablo, y reparte el botín. Y nosotros tenemos que entender que ese es el hecho puntual, pero cósmico, podemos decir, algo universal, algo que no se limita al tiempo. Cristo ha venido a libertar. Libertó, liberta y libertará. Cristo es el libertador. Todo el universo estaba esperando la aparición del Hijo de Dios, como seguimos ahora, con gemidos indecibles, esperando a que Él venga a libertarnos totalmente de la opresión del pecado y de la maldición que hay por el pecado aquí en la tierra. Pero observe, mire algo, porque ya hablando de este tema, yo quiero ir al versículo 24. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando una persona es liberada, es limpia, dice que anda por lugares secos. Esos espíritus se sienten desalojados, se sienten en un desierto. Y dice que buscan reposo, pero no lo hallan. Y dice en su interior, volveré a mi casa. El enemigo nos ve como su palacio, su casa, el lugar donde han sido desalojados por la fuerza, de donde salí. Y cuando llega la haya barrida, esa es la obra que hace el Espíritu Santo, adornada, embellecida, ordenada. Esa es la obra que Dios hace en nuestra vida. Si usted tiene una vida desordenada, si usted tiene una vida sucia, si usted ya ha dicho ya no puedo más, he llegado a una cota donde yo ya no puedo seguir mintiendo, delinquiendo, en una situación de pecado, en una situación que está oprimiendo mi vida, sepa que así es como le quiere ver el diablo, pero Cristo quiere adornarle, limpiarle, embellecerle, ordenarle, quiere que venga la luz en medio de las tinieblas. Y entonces el enemigo quiere volver después, por si hay alguien que ha dejado una puerta abierta, tome medidas, y cuando llega haya barrida esa casa adornada, entonces va y toma 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado, el estado posterior, viene a ser peor que el primero. Hemos de tener en cuenta la palabra de Dios, amado, amada, y yo quiero en este devocional simplemente decirle que Jesús ha venido a libertar a los que están ocupados. A esos ocupas quiere echarlos fuera. A esos ocupas que están dentro de su vida, dentro de la vida de aquellos que no se sienten libres, que quieren hacer el bien y no pueden, pero también aquellos que fueron libres y hoy no lo son. Cristo ha venido a libertar. Cuando en el nombre de Jesús todo espíritu se sujeta, es echado fuera y se va a lugares desiertos, pero hay que cerrar las puertas para que jamás pueda volver a entrar. Vamos a empezar, como digo, hoy hemos empezado a hablar de Cristo, nuestro libertador, pero crea usted que este es el hombre fuerte que ha sido vencido y este es el hombre fuerte que en su vida también tiene que ser vencido si no lo ha sido aún. ¿Qué le parece si oramos y pasamos al segundo bloque de este programa? Padre, en el nombre de Jesús, glorificando a nuestro Señor Jesucristo por su gran bondad, con la cual vino a libertarnos, a salvarnos, a rescatarnos. Te damos las gracias y ponemos a todo ese pueblo que está siguiendo este programa. Y queremos bendecirles y queremos pedir que tú como libertador puedas venir a desalojar a ese hombre fuerte que está guardando el palacio, que no se hace sentir hasta que viene uno más fuerte. Tú eres ese más fuerte, Jesús. Entra en el corazón, empieza a pelear la batalla, que abran las personas el corazón y digan, Señor, entra en mi vida. Yo quiero que seas mi Señor, yo quiero que seas mi Rey, yo quiero que entres a gobernar, yo quiero que entres a reinar. Padre, pon el querer como el hacer para que muchas personas que se sienten oprimidas, que se están secando, que están muriendo en el silencio de su debilidad, de su pecado, de su aflicción, pon tú el querer como el hacer para que esas personas quieran cambiar de vida y ofrecer que tú seas el Señor, el que ordena, el que limpia, el que desaloja. Tú antes y mejor que un juez que desaloja ocupas. Limpia nuestra vida de toda intromisión que no es correcta. Por eso bendecimos a toda persona en este momento que nos sigue y desatamos espíritu de libertad. Cristo entrando en el corazón, en la mente, en la intimidad de cada persona, desalojando todo lo que no es tuyo, Señor, y trayendo un nuevo tiempo a cada vida.
te lo pedimos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues habiendo empezado hablando de nuestro libertador, ya seguiremos exponiendo y desarrollando ese tema. Vamos ahora a ver un pequeño vídeo y enseguida, con nuestro contertulio habitual, vamos a poder comentar acerca de no mirar atrás, un tema que teníamos pendiente. Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote y Judas, hijo de Jacobo. Todos en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto con las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Por aquellos... Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Alabado sea Dios. Todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Me entrego a ti, Señor. ¡Te adoramos! Mío. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿No son galileos todos estos que están hablando? No entiendo cómo cada uno de nosotros los está oyendo hablar en su... Y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles a ustedes. Presten atención a lo que les digo. Estos hombres no están ebrios como suponen. Apenas son las 9 de la mañana. Ahora esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Los hijos y las hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y sueños los ancianos. Aún sobre mis siervos y siervas derramaré espíritu en esos días y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como bien lo saben. Este fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios, y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron, clavándolo en la cruz. Tanto sépanlo bien todo Israel y estén seguros de que Dios ha hecho a Jesús, a quien ustedes crucificaron, el Señor y Mesías. Cuando oyeron esto, todos se sintieron conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: Hermanos, ¿qué haremos ahora? Pedro respondió: Arrepiéntanse y bautícense, cada uno, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados. Y recibirán el don del Espíritu Santo. La promesa es para ustedes, para sus hijos,
y para todos los extranjeros, para aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismo, sino que en toda nación Él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Dios envió su mensaje al pueblo de Israel, anunciando las buenas nuevas de la paz por medio de Jesucristo, que es nuestro Señor. Conocen el mensaje que se difundió por Judea, desde Galilea, luego del bautismo, que predicó Juan como lo ungió Dios con el Espíritu Santo, con poder, y como anduvo haciendo el bien y sanando a todos aquellos oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todo lo que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de un madero, pero Dios lo resucitó al tercer día y dispuso que se apareciera. No a todo el pueblo, sino a testigos escogidos por Dios, por nosotros que comimos y bebimos con Él después de su resurrección. Él nos mandó a predicar al pueblo y a dar solemne testimonio de que ha sido nombrado por Dios como juez de vivos y muertos. Todos los profetas dan testimonio de Él, que todo el que cree en Él recibe por medio de su nombre el perdón de los pecados. Mientras Pedro hablaba, el Espíritu Santo descendió sobre todos. Los defensores de la circuncisión se quedaron asombrados de que el don del Espíritu Santo se hubiera derramado también sobre los paganos, pues los oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Entonces Pedro respondió: ¿Acaso puede alguien negar el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo lo mismo que nosotros? Y mandó que fueran bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces le pidieron que se quedara con ellos algunos días. Jerusalén, desde el monte llamado de los Olivos, situado aproximadamente a 1 kilómetro de la ciudad. Cuando llegaron, subieron al lugar donde se alojaban. Estaban allí Pedro, Juan. Bien, pues con este importante asunto del bautismo, con algo tan precioso que marca un antes y un después en la vida del creyente, seguimos no mirando atrás, ya que cuando somos bautizados somos sepultados con Cristo, vamos a la cruz con Cristo, pero nos levantamos como una nueva criatura, con un nuevo reto, con un nuevo propósito, con un nuevo rumbo y destino. Y tenemos para hablar de este tema, no mirar atrás, que lo tenemos ahí a medio, a nuestro contertulio habitual, Eusebio Perona. Muy buenas, bienvenido una vez más. Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, aquí es un placer tenerte nuevamente. Y estábamos hablando en el último programa acerca del fuego, cuando en Sodoma, Gomorra cayó fuego, fue destruida. Y Génesis 19 es el texto básico. Varias cosas que representa el fuego, ¿verdad? Tenemos ahí varias cosas que hoy queremos analizar. Vemos que en la Biblia el fuego se utiliza en muchos temas y en muchos pasajes de la Biblia, ¿no? Si recordamos, dice que en el Génesis 19-24 dice que Dios hizo llover sobre Sodoma y Gomorra fuego. Entonces, ¿y por qué fuego, no? Y si analizamos y nos metemos y meditamos la palabra de Dios, la Biblia, vemos que Dios liberó a la nación de Egipto y cuando lo sacó al desierto para que pudieran caminar día y noche, de día les ponía una nube para que los protegiera del sol y de noche, para que pudieran ver, ser alumbrados, les ponía una columna de fuego. Ahí vemos otra vez la simbología del fuego, ¿no? También vemos que Él se presentó a su pueblo, al pueblo de Israel, y se presenta a nosotros también, porque hay dos pasajes que hablan de lo mismo, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo, ¿no? Que dice que Dios es fuego consumidor. Eso lo dice Deuteronomio 4:24 y también el libro de los Hebreos 12:29. Dice que Dios es un Dios celoso y es un Dios que es amor, pero que también es fuego consumidor, ¿no?
¿Y por qué el fuego? Es la pregunta que nos quedamos, creo que por ahí. Ajá. ¿Por qué se utiliza el fuego? Pues sencillamente por las cualidades que tiene. El fuego, recordemos que purifica, o sea, quita lo extraño que hay, dejándolo en la perfección que debe tener cada uno por su calidad, ¿no? Y poníamos el ejemplo del oro. El oro, cuando es sacado de la mina, tiene sus impurezas, tiene cosas extrañas. Está mezclado Entonces con piedra. se pasa por fuego, se purifica y entonces queda la esencia de lo que realmente es, ¿no? O sea, quita toda imperfección en el ser humano si lo trasladamos a lo espiritual, Claro, ¿no? sí. También limpia, ¿no? O sea, quita lo sucio, lo inmundo, lo que estorba, lo que no tiene valor, lo vano, lo superfluo, ¿no? Amén. Eso significa limpiar. Claro. Y también quita todo tipo de impureza, o sea, lo hace puro. Y espiritualmente hablando, el fuego nos hace puros a nosotros, ¿no? En el caso de Lot, que estamos analizando en esta historia de Génesis 19, Dios destruyó la obra del enemigo con fuego, ¿no? Y destruyó Sodoma y Gomorra y todo el pecado y todas las cosas malas que se hacían. Dice la palabra de Dios que toda obra será probada por fuego. Por fuego, sí. Y El solo fuego lo de que la sea prueba. en Dios aguantará. Así que Sodoma y Gomorra obviamente no aguantaron, estaban edificadas no. en Cristo, en Claro, Dios, claro. obviamente. Y en el caso nuestro, el fuego, Dios ha eliminado la obra de nuestro enemigo con un fuego aún más potente, ¿no? Dios destruyó la obra del enemigo en nuestra vida con el fuego del Espíritu Santo, Claro. que hemos visto ahí en el Desalojó. vídeo que hemos visto, habla de que se apareció el Espíritu Santo como unas lenguas de fuego, ¿no? Ahí tenemos el fuego otra vez ahí. Y como nosotros somos ahora, según 1 Corintios 3:17, y en varias partes de la Biblia, 2 Corintios 6:16 también lo dice, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Amén. O sea, es la casa, la morada donde habita el Espíritu Santo. Eso quiere decir que el Espíritu Santo mora en nosotros. El fuego del Espíritu Santo destruye todo lo que desagrada a Dios cuando le damos la libertad y nos ponemos bajo su guía, ¿no? Porque el Espíritu Santo es nuestro guía, ¿verdad? Amén. Entonces, cuando tomamos el tiempo de meditar en su palabra, Dios confirmó, si analizamos las leyes del Antiguo Testamento, también con fuego. Podemos irnos a Éxodo capítulo 19, verso 16. Dice, y al tercer día, siendo de mañana, aconteció que hubo truenos y relámpagos, y una nube muy espesa sobre el monte y un fuerte sonido del sofá. Y todo el pueblo que estaba en el campamento se estremeció. Entonces, dice, y Moisés sacó al pueblo del campamento al encuentro con Dios, y se ubicaron en la parte baja del monte. Luego veremos lo que significa el monte. El monte habla de la presencia de Dios, ¿no? Y el verso 18 dice, todo el monte del Sinaí humeaba. Cuando hay humo, es la señal de que está el fuego, existe el fuego, ¿no? Dice, porque Dios había descendido sobre él en el fuego, y su humo subía como humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. Amén. Eso lo vemos en cómo confirmó sus leyes en el Antiguo Pacto, pero en el Nuevo Testamento, en el día de Pentecostés, él confirmó su promesa a nosotros también con el fuego, como vemos que se manifestó el Espíritu Santo en forma, como en un lengua. sello de parte de Dios. Exacto. Hechos 2:1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, había una condición, que es que estaban todos unánimes. O sea, todos tenían el mismo parecer, el mismo sentimiento y la misma visión y Muy voluntad, importante, que eso es lo muy importante. importante. O sea, a veces queremos el Espíritu Santo, queremos su manifestación, queremos su poder, pero nos falta la unidad. Claro. Estar en una misma unanimidad o unidad, que significa lo mismo, ¿no? La iglesia debe ser como un globo, que cuando Dios dice voy y sopla, sopla, se hincha, claro. pero si el globo tiene agujeros y tiene Ese es el puntos problema. abiertos, Ese por es el mucho que problema. sople Dios, pues no, la unidad es fundamental. Entonces aquí vemos algo, hay una revelación grandísima en esto, ¿no? Dice que Dios confirmó su promesa en el día de Pentecostés con fuego, y Él lo hizo de manera muy diferente de como lo había hecho en el pasado. En el pasado descendió sobre un lugar, sobre el monte Sinaí, pero en el día de Pentecostés
recayó sobre cada uno Sobre las personas. individualmente, ¿no? Eso es una revelación ahí grandísima de cómo Dios lo hizo diferente para nosotros, para que cada uno tuviéramos dentro de nosotros ese poder, ese fuego Amén. consumidor que destruye todo lo que le desagrada a Sí, Dios, Señor. ¿no? Y echa Amén. por tierra todas las obras del enemigo, que es lo Amén. importante en nuestras vidas, ¿no? Claro. Por eso hace esa distinción, ¿no? El fuego del Espíritu Santo está presente en nuestra vida pues, para eso, para purificar, para quitar todas las imperfecciones que podamos tener, para arrasar por completo, para echar por tierra, que es lo que significa arrasar, echar por tierra la obra del diablo en nuestras vidas, ¿no? Amén. Y eso es algo que es importante Sí, que tengamos en cuenta, que el Espíritu Santo sí, lo tenemos individualmente. Está en la Iglesia como cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, está colectivamente, digamos, en la Iglesia, pero también está individualmente en cada uno, ¿no? Y esa es la diferencia que hay de la manifestación del poder de Dios en el Antiguo Pacto y en el Nuevo Pacto. Claro, amén. ¿Mm? Así es. Me recuerda mucho cuando cayó fuego del cielo. Sí. Hicieron el tabernáculo, Moisés, y sabes que estaba el altar del sacrificio y luego el altar de adoración. Y ese altar del sacrificio no podía entrar fuego extraño. Y en el momento cuando se santificaron y cuando dedicaron el tabernáculo a Dios, cayó fuego del cielo. Cayó fuego del cielo, y ahí en el altar del sacrificio, ese fuego iba a encender el altar del sacrificio del holocausto. Y ahí ya hay proféticamente lo que tú estás hablando, porque iba a ser Cristo el que iba a bajar el fuego de Dios en persona, que luego iba a ser en Pentecostés sobre las personas. Y ese fuego no extraño era el que iba a prender ese altar. Y del altar del sacrificio ya la motivación para hacer todas las cosas al altar de adoración. O sea, nosotros adoramos porque Cristo murió por nosotros. Claro. Alabamos porque Cristo murió por nosotros. Todo lo que hacemos ya como sacerdote dentro del lugar santo y santísimo es con la motivación, no un fuego extraño diferente, Claro, no porque me vaya bien, sino todo porque Cristo lo ha hecho por nosotros. Pero es curioso que baja fuego del cielo, como tú estás diciendo, en el mismo orden la presencia de Dios se manifiesta como haciendo algo nuevo. Sí. Entonces va a ser Cristo proféticamente el que va a libertar, aunque aquí es para animales en el tabernáculo, era para animales que se iban a sacrificar, y de esas brasas se iban a tomar las brasas en incensarios para llevar a la adoración, ¿verdad? Al otro altar, al segundo altar. Es necesario, Pero es es algo profético de lo que iba a pasar también en Pentecostés, pero en virtud de Cristo. Porque si Cristo no está entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, no se hubiera dado esa No se hubiera dado posibilidad. esa posibilidad. Él vino como vino Moisés, el ruat de Dios, a 70 ancianos. Lo hizo Moisés profético a lo que Jesús iba a hacer con su pueblo. Claro. Iba a poner el mismo fuego, la misma visión, pero ese fuego que nos permite, y tenemos que usarlo, por eso hay que avivarlo. Claro, claro. Que avive el don, el fuego que hay en ti. Sí, Tenemos sí. que avivarlo, que a veces nos estamos apagando, parece que estamos achumascados. Sí, pero tú sabes por qué a veces se apaga eso que estamos comentando, porque buscamos quizá el individualismo. Y cuando una brasa se separa del Claro, grupo, por supuesto, se apaga. entonces se hace va un carbón. apagando. Entonces, si somos carbones, no somos brasas. Carbón y ceniza. Para ser brasas tenemos que empezar La por lo que unidad. hemos empezado hablando, por la unanimidad, por la unidad, el mismo sentir, el mismo parecer, la misma voluntad, buscar siempre el consejo de Dios y no ir como llaneros solitarios que a veces Claro, vamos, ¿no? Ese es el por problema supuesto. muchas veces. Así es. Bueno, pues profundizando un poco más en lo que tú has hablado sobre la luz, ¿no? Porque Cristo es la luz del mundo, ¿no? Y también una de las características que merece una mención aparte del fuego es que el fuego alumbra. Claro. Hemos visto que por la noche alumbraba, ¿no? Y yo me gustaría definir la palabra alumbrar. Alumbrar significa dar luz y claridad a algo o a alguien. Claro. Poner luz en un lugar donde hay oscuridad. Y aquí podemos hacer una simbología con las circunstancias que estamos atravesando en este mundo, ¿no? Sí. O sea, la Iglesia, digamos que es la luz del mundo, y el mundo anda en tinieblas, anda en oscuridad. Y nosotros, como la luz que somos y el fuego que llevamos dentro del Espíritu Santo, tenemos que llegar a esas tinieblas Claro. para que desaparezcan Retroceden. y retroceden, porque donde hay luz no existen tinieblas. Amén. También significa acompañar. Alumbrar significa acompañar con luz. Yo te alumbro a ti. O sea, eso está hablando de testimonio. O sea, Claro.
yo tengo que darte un buen testimonio a ti porque no crees en Jesucristo, pero quizá intente convencerte con palabrería. Pero la mejor forma es alumbrar, o sea, acompañarte con la luz, que significa dar testimonio de tu vida. O sea, la gente no te va a creer por lo que digas, sino por lo que hagas, por lo que te ve hacer, ¿no? No es dar un mensaje, sino ser un mensaje. Ser un mensaje, exactamente. O sea, ser camino. Tú puedes hablar de misericordia, pero tenemos que tener la misericordia. Es que si no la tenemos, es Tú puedes hablar de fe, pero tenemos que tener esa fe, tiene que verse esa fe. Lo que decimos que somos hay que demostrarlo. Claro. Y lo que decimos que hacemos tenemos que hacerlo de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, porque tú puedes decir algo y hacer lo contrario. Ya hemos visto los políticos en cada nación, ¿no? Son un ejemplo de ello. Yo siempre he dicho que la política es el arte de engañar al pueblo, porque nadie cumple lo que promete. Eso está clarísimo. O sea, y el que se lo crea... yo pienso que es un iluso. Claro, porque hay unos intereses. Podrán cumplir algo, pero todo lo que prometen antes de estar en la presidencia. Porque son intereses electorales y partidistas. Claro. Así es el hombre, ¿no? Pero bueno, yo no me quiero meter en política porque no soy político. Pero es un ejemplo. Pero es un ejemplo, ¿no? También significa, alumbrar significa iluminar, hacer resplandecer algo, ¿no? Es inspirar. También significa, o sea, motivar a la gente con tu forma de comportarte. Hacer desaparecer el error, hacer desaparecer las equivocaciones que el hombre puede estar viviendo sin saberlo, creyendo que está viviendo en orden, pero vive en desorden. Claro. Entonces, cuando llega la luz, disipa todos esos errores y todas esas equivocaciones. Es curioso en Juan 3 cómo dice la palabra de Dios algo tan... Yo creo que no se puede decir con mejores palabras. Cuando dice en Juan 3, en el versículo 19, dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Daña el ver que alguien está haciendo algo malo según la voluntad de Dios. Muchos se burlan, ¿no? Sí, ¿Qué pasa? Me voy al infierno porque... que esto está Sí, mal. se lo toman a broma. Dice, porque sus obras serán malas. Y dice, porque todo el que hace lo malo aborrece la luz. Curioso, ¿no? La luz viene a alumbrar, a desalojar las tinieblas, pero el que hace lo malo aborrece la luz. Por ejemplo, una persona alcohólica le están diciendo por su bien que deje de beber, pero aborrece, estoy hablando en general, pero más si vamos con la palabra, aborrece. Pongo ese ejemplo para que veamos que alguien está en pecado, le dicen que está en pecado, se siente mal, no ve este canal de televisión, esta emisora de radio. ¿Por qué? Porque de alguna manera se siente mal. Dice, aborrece porque sus obras sean malas y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Claro. Entonces, de alguna manera hay como un temor, y España tiene ese problema. Es que no nos gusta que nos digan que estamos mal, todo vale. Ahora la psicología es todo vale. No reprima al niño. Que el niño quiere ser homosexual, que lo sea. Que el niño quiere comprarse una moto y no tiene carnet, no pasa nada. Que no la conduzca públicamente porque es contra la ley, pero que la tenga. Que el niño quiere lo que quiera y se le da todo, pero ¿esto qué es? O sea, si lo que tenemos que ver es qué es orden y qué no. Si lo que tenemos que ver es qué dice la palabra y qué no. Claro. ¿Qué permite la palabra y qué no? Porque ahora es todo que no te frustres. Entonces, ¿quieres tener 10 mujeres? Pues 10 mujeres. ¿Quieres tener 10 hombres? Pues 10 hombres. Tú no te frustres y la vida hay que vivirla en paz, en calma, no te estreses. ¿Tú sabes cómo llamo yo a todo eso? Y yo creo que la Biblia me ampara en ello. Necedad. Claro. O sea, la necedad es algo que está dentro de la naturaleza del ser humano. Porque no quiere ser reprendido, porque no quiere que se descubra que estás en un error. Pretende seguir en el error. Aunque no haya una salida, tú ahí en el error, ¿no? La Biblia es bien clara. En el libro de Proverbios, el otro día lo comentaba, el domingo creo, en la congregación allí en San Pedro, que hay un proverbio que dice que es peor enfrentarse a una osa cuando le han quitado a sus crías. Peor no. Que toparse, dice que toparse. Es mejor toparse con una osa que un necio cuando se encabezona en algo, ¿no? Entonces la Biblia que es sabia, y a veces somos tan tercos que viene la luz en nuestra vida y no queremos aceptarla. No queremos porque queremos seguir haciendo lo que nos da la gana y luego pretender que lo que nosotros aparentemente somos sea respetado por los que realmente creen en la luz, ¿no?
Y ahí hay un choque, y por eso dicen que la Iglesia somos perseguidos en ese sentido, porque nos llaman de orgullosos, de prepotentes, porque decimos que tenemos la luz. Y yo siempre digo que si tenemos a Jesucristo, como Él dijo, yo soy la luz, y yo creo lo que Jesús dijo, Claro. entonces yo, si estoy en la luz, estoy en Cristo. Y Cristo me dice, en Mateo capítulo 5, verso 16, dice, así alumbre vuestra luz. Claro. Delante de los hombres. Que están oscuras. Nosotros tenemos que alumbrar pese a todo, pese Claro. a los que nos critiquen, pese a que nos hablen mal de nosotros, pese a que no nos crean. Nuestra luz tiene que estar ahí. Por supuesto. Dice, de forma que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Que eso tampoco hay que descuidarlo. Tienen No. que verse nuestras buenas obras. No nos podemos poner Las en una obras no nos altura salvan. orgullosa, en una altura de prepotencia, sino que tenemos que pagar bien por mal. Es lo que hemos comentado antes, que si yo digo lo que no hago, Claro. entonces si yo digo que estoy en Cristo, que tengo la misericordia de Cristo porque el Espíritu Santo mora dentro de mí, y no respaldo lo que digo con mis obras buenas, Claro que sí. pues la gente no me va a creer. Entonces las buenas obras están ahí para que andemos en ellas, Por ¿no? supuesto. Y dice el verso 14 de Efesios 5, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes. El que duerme es como el que no tiene luz, como está en la oscuridad. Aquí Claro. está hablando de dormir espiritualmente, de no ver la luz porque están durmiendo. Hay muchas veces que en la Biblia la palabra dormir significa muertos, Sí. muertos en Sí, sí, sí. espíritu, ¿no? Dice, y levántate de entre los muertos y entonces te alumbrará Cristo, porque Amén. Cristo es la luz que alumbra, ¿no? Hay una conexión entre ambos versículos que citas, porque a mí me recuerda a un ejemplo que podemos entender. Cuando una persona está dormida, están los ojos cerrados y está en su mundo oscuro, pero en su mundo. Y llega alguien, yo lo recuerdo en mi infancia, llegaba mi madre, levantaba la persiana, abría la ventana, ¡venga, al cole! Y qué rabia da. O sea, hay Sí, un sí, momento, sí, por lo menos en la infancia, ahora ya uno No, ya yo- cambia, pero en la Sí, infancia pero es también da como- gusto dormir. a veces, ¿no? Sí. Entonces hay como una lucha, ¿no? Es como decir, pero es que esta luz me molesta. Yo recuerdo eso, lo tengo ahí grabado. Me molesta esta luz. ¿Por qué tiene? Y como una rabia. Sí, sí. Eso es lo que pasa cuando viene la luz de Dios, cuando estamos dormidos y cuando nos molesta que se expongan las cosas a la luz, porque en ese momento hay un confort, una comodidad, pero no podemos estar siempre dormidos. Entonces, ese es el ejemplo que utiliza Juan 3 para decir que molesta. La luz molesta, pero hay que ser valiente. Y llamamos a los valientes, personas que digan, yo quiero la luz aunque me moleste, yo quiero la luz porque me va a corregir y me va a hacer mejor persona y lo que yo haga va a ser bendecido por Dios, respaldado por Dios y es lo que nos interesa y nos va a alumbrar Cristo. Correcto. Esa luz tiene que penetrar en nosotros, nosotros tenemos que ser luz, pero Él nos tiene que alumbrar. Es como la luna, recibe la luz del sol y aparentemente la luna nos da luz a nosotros, pero no nos da luz, refleja la luz. No es la suya, es lo que nosotros tenemos que hacer con Cristo. Así es, reflejar a exactamente. Cristo en nuestra vida. Cristo tiene que alumbrarnos cada día y nosotros tenemos que reflejar esa luz y esa verdad en nuestra Así es, vida y a los así es, demás. así es. Muy importante aprender de él. Pablo también escribe en 2 Corintios 4, a partir del verso 3, dice, si nuestro evangelio está encubierto, o sea, si nuestro evangelio está apagado, o sea, no predicamos el evangelio, entre los que se pierden está encubierto. O sea, si tú no predicas el evangelio, tendrás culpa de los que se pierden porque no ha sido llevado esa luz a esa gente cuando es nuestra obligación. Tiene una doble interpretación. También son ellos los que anulan el También, que traspase la también, pared, también. pero en los que quieren escuchar Pero, sí llega. pero claro, si tú no escuchas, si tú no predicas el Evangelio, obviamente. el Evangelio está encubierto. Claro, por supuesto. El otro problema, claro que existe, que tú lo prediques y que te pongan el muro de no recibirlo o no aceptarlo. Pero por eso tú no tienes que dejar de predicar. Por supuesto. O sea, el sembrador dice que es el que siembra y una semilla dará su fruto según la tierra donde cae. Según el terreno. Entonces, si el terreno no es bueno, no es problema del sembrador. Claro. El sembrador, nosotros tenemos que predicar el Evangelio, como la Biblia dice, a toda criatura, a toda la creación. Claro que sí. Y entonces, que cada uno responda con arreglo Amén. a lo que haya en su corazón, ¿no? Y en el verso 4 dice, refiriéndose a los que se pierden, dice, en los cuales el Dios de este mundo, o sea, Satanás,
El mundo significa el sistema corrupto Sí, sí. que está en contradicción con el sistema y con la ética y moral de Dios. Dice, cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Cauteriza, bloquea, claro, hay como un bloqueo, como un muro. claro, es que una tú, venda. si tú cierras los ojos, por mucha luz que tengas a tu alrededor, no ves. Claro que sí. Y dice, hay un refrán, un dicho popular que dice que no hay mayor ciego que el que no quiere ver. Por supuesto. Entonces, aunque la luz llega, si tú cierras los ojos, es imposible que te resplandezca la luz. Y aquí pasa lo mismo, cuando cerramos los ojos, cuando el Dios de este mundo, Satanás, ciega, o sea, cierra los ojos de los incrédulos para que no crean, entonces la luz del Evangelio no le resplandece, Claro. ¿no? Entonces, el Evangelio, y debemos, dice que es luz, el Evangelio es luz, y debemos hacer que la luz del Evangelio resplandezca, ilumine al incrédulo y al que está perdido. Nosotros, Jesús dijo, somos la luz de este mundo y tenemos el fuego del Espíritu Santo. Por tanto, debemos alumbrar. Claro. La función de una lumbrera, ¿cuál es? Pues alumbrar. ¿Qué es una lumbrera? La lumbrera Fuente de luz. viene de la raíz de alumbrar, ¿no? Es un cuerpo que despide luz. Claro. Persona que brilla también por su inteligencia. A veces llamamos a una lumbrera a alguien que despunta por su inteligencia y su talento, ¿no? Es porque la luz abre los ojos del entendimiento, ¿no? Dios hizo... Y no se puede esconder. No se puede esconder. Dios hizo dos lumbreras muy grandes, ¿verdad? Ajá. Tú has nombrado una. Hizo el sol y la luna. Con luz propia y luz Con luz reflejada. propia y luz, digamos, reflejada del sol en ella, ¿no? Y las lumbreras menores que son las estrellas. Y las estrellas, ¿no? Entonces, esos son lumbreras que Dios creó para que alumbraran, dieran luz a todo el universo. Entonces, la luz, si lo traemos espiritualmente a lo que es la iglesia debe ser una lumbrera. Por supuesto. Una lumbrera que alumbre tanto a las naciones como a los individuos en sí. Así es. La iglesia tiene que resplandecer. La iglesia no se puede esconder. La luz, dice la Biblia, la palabra de Dios, que no se puede poner debajo de una mesa o de un cajón. Ni un monte se puede esconder. La luz en un monte se ve desde lejos, ¿no? Nosotros como iglesia tenemos que resplandecer y que tenemos Claro que que sí. alumbrar a las naciones. Como el ¿no? faro en la navegación El faro en la marítima navegación, que ilumina claro, las claro. embarcaciones para que no colisionen. Es curioso como en Juan 1, versículo 9 dice, aquella luz verdadera, hablando de Jesús, De Jesucristo. que alumbra a todo hombre. Fíjate que quiere alumbrar a todos, Claro. pero no todos quieren abrir los ojos a la luz. Claro. Algunos les molesta Si y el quieren tener los problema ojos no cerrados. es que no exista luz, que la luz existe, porque desde que Jesucristo vino a esta tierra y instituyó su iglesia, la luz está en el mundo. Por supuesto. Cuando la iglesia se arrebatada es cuando no va a haber Sí, sí, luz. viene oscurantismo. Viene el oscurantismo que ya estamos viendo Sí, sí. síntomas, pero, los primeros coletazos están ahí, viéndose. o sea, estamos viendo que está cerca que la luz se vaya de esta tierra, ¿no? Y cuando se vaya va a ser todo tinieblas, va a ser todo, dice que las personas querrán morir, pero No la muerte podrán. huirá de ellos, ¿no? Va a ser algo tremendo, ¿no? Sí, sí. Y dice que esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, por el mundo, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y conoció, eso es lo que las queremos tinieblas. evitar. Y como acaba nuestro tiempo, resumen y oración rápida. Pues el resumen es Ya continuamos la semana que viene. con un versículo que habla en el libro de los Salmos, Ajá. el salmo más largo que hay, el 119. Pero muy bonito. Es precioso, Muy ¿no? recomendable. En el versículo 105 dice, lámpara a mis pies es tu palabra. Amén. La palabra de Dios es la luz. Para no tropezar. Jesucristo es la luz. Y la palabra es el verbo de Dios hecho carne, que es Jesucristo. Amén. O sea, cuando nosotros tenemos a Jesucristo, tenemos la luz. Y cuando no tenemos a Jesucristo, andamos en oscuridad. Sí, señor. Por eso dice, lámpara a mis pies, quita tu palabra. Y pone a Jesucristo. Lámpara a mis pies es Jesucristo. Claro que sí. Y lumbrera, o sea, hemos dicho que la lumbrera es un cuerpo que despide luz, ¿no? Es el cuerpo que despide luz para que andemos por el camino correcto que sí. y que no tropecemos, ¿no? Amén. Y esa es la idea. Muy En bien. otra versión dice, tu palabra es la lámpara que guía mis pasos, Ajá. luz que alumbra mi camino. Muy bien. Pues Amén. muy importante versículo porque no podemos tropezar. Estamos en un mundo de tinieblas cada vez más densas porque cuanto más cerca está la venida del Señor, cuanto más cerca está
el amanecer tiene que ponerse más oscuro. Claro, claro. Entonces, y ahí empieza ya a despuntar el alba después. El momento más oscuro de la noche es cuando va a empezar a amanecer. Exactamente. Eso es lo que quería decir. De modo que nosotros le invitamos a usted a que también pueda tener esa capacidad de alguna forma, de como nosotros estamos instando hoy y vamos a orar, a ser luz y a recibir la luz de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, hemos expuesto tu palabra, la hemos comentado, meditado, y en este tiempo, en este intervalo, nosotros nos sentimos ahora en el deseo de ser luz y andar en luz, porque la luz que alumbra a todo hombre vino a este mundo, y aunque muchos prefirieron las tinieblas a la luz, nosotros preferimos tu luz a las tinieblas. Y queremos ser alumbrados, iluminados para ser lumbreras y que nuestra vida alumbre a otras personas. Y así te pedimos por cada persona que ha seguido en este tiempo, este pensamiento, para que tú puedas iluminar sus corazones, sacar las tinieblas y resplandecer Cristo en cada una de sus vidas. Ese es nuestro deseo ardiente y ferviente. Bendiciendo a cada persona que está al otro lado de su receptor o televisor, te pedimos, Señor, que sus vidas sean llenas de luz en esta hora y que tú vengas a reinar en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Eusebio, muchas gracias una vez más y seguiremos la semana que viene, Dios mediante. Amén. Y a ustedes un abrazo muy fuerte y que el Señor les bendiga grandemente. El que habita al abrigo de Dios morará bajo sombras de amor. Sobre él no vendrá